¿Alguna vez te has preguntado qué significa cuando tu rosario se rompe? Esto no sucede por casualidad. Muchos católicos han experimentado este evento, pero son pocos los que realmente comprenden su significado profundo. La mayoría de las personas tiende a ver este incidente como un simple accidente sin importancia. Sin embargo, ¿será esto todo lo que hay detrás? La Iglesia nos enseña que los objetos sagrados poseen un significado más profundo y que nada ocurre sin una razón. El rosario no es simplemente un objeto común. Cuando se rompe, puede estar indicándonos algo mucho más espiritual de lo que imaginamos. Si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir explorando más sobre temas de fe y espiritualidad, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así, podrás estar al tanto de todos nuestros próximos videos y profundizar en estos temas juntos. El Santo Padre, uno de los santos más grandes de los tiempos modernos, solía advertirnos sobre los mensajes que Dios nos envía a diario y la importancia de interpretarlos con atención y discernimiento. Como él mismo decía, el rosario no es solo una oración, sino un regalo celestial. Pero, ¿qué significa cuando este regalo se rompe? Para algunos, puede ser una llamada a la conversión, un recordatorio de que debemos reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Otros creen que un rosario roto es un indicio de suerte, una maldición o incluso un aviso de origen sobrenatural. Sin embargo, hay quienes lo ven solo como el resultado del desgaste material. La realidad es que no existe una única interpretación. A continuación, te revelaremos lo que pocos conocen sobre este curioso acontecimiento. Además, es importante recordar que el rosario tiene una conexión profunda con nuestra fe. A través de él, entramos en un diálogo directo con Dios, pidiendo su intercesión y meditando sobre los misterios de la vida de Cristo. Por lo tanto, cuando experimentamos que nuestro rosario se rompe, puede ser un signo de que estamos siendo llamados a reforzar nuestra devoción y a prestar más atención a los detalles espirituales que a menudo pasamos por alto. ¿Acaso Dios está tratando de hacernos reflexionar sobre algo en nuestra vida que necesita ser transformado? Solo a través de la oración constante y la apertura a sus mensajes podremos descubrir la respuesta que nos está dando. Antes de intentar comprender qué significa cuando un rosario se rompe, es esencial distinguir entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios, establecidos por Cristo para otorgar gracia directamente a los fieles. Hay 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Por otro lado, los sacramentales, como el rosario, las medallas y los escapularios, han sido instituidos por la Iglesia con el propósito de ayudar a los fieles a crecer en santidad. Aunque no otorgan gracia de manera directa como los sacramentos, los sacramentales preparan el alma para recibirla. El rosario, como sacramental, es una herramienta espiritual poderosa, pero su efecto depende en gran medida de la disposición interior de la persona. Tiene un significado profundamente especial para los católicos, y es mucho más que un simple objeto material. Nuestra Señora, en lugares como Fátima y Lourdes, ha asegurado que el rosario es un arma eficaz contra las fuerzas del mal y un medio de intercesión por las almas. A lo largo de la historia, los fieles han recurrido al rosario para buscar protección espiritual, resistir las tentaciones y fortalecer su relación con Dios. Esta oración es una de las más efectivas, ya que nos invita a meditar sobre los momentos cruciales en la vida de Cristo y nos coloca bajo la protección maternal de la Virgen María. Ahora que comprendes qué es el rosario como sacramental, es fundamental analizar lo que puede simbolizar su rompimiento. Pero antes de entrar en ese tema, quiero compartir un relato impactante. Un ser querido caminaba por la calle cuando, de repente, perdió el equilibrio y cayó de espaldas con gran fuerza. El golpe en su cabeza fue tan fuerte que sentía que algo grave había sucedido. Al día siguiente, al tomar su rosario para rezar, notó que estaba completamente roto, al igual que su estuche. Los amigos comentaron que los médicos quedaron sorprendidos por la magnitud del impacto y dijeron que solo un milagro podría haberlo salvado. Fue en ese momento cuando comprendió que Nuestra Señora lo había protegido y que el rosario fue el instrumento de esa gracia divina.
Este testimonio es solo un ejemplo de cómo el rosario puede ser un medio de protección y una señal de intervención divina. En la teología católica, existen dos explicaciones principales para el rompimiento de un rosario. La primera es el desgaste natural, ya que, como cualquier objeto material, el rosario puede deteriorarse con el uso constante o con el paso del tiempo. Al igual que las prendas de ropa o los libros, un rosario puede deteriorarse sin que ello implique un mensaje sobrenatural. Sin embargo, hay un aspecto importante que debe ser considerado. Muchas personas tienen la creencia errónea de que rociar el rosario con agua bendita podría dañarlo, pero esto no es cierto. En realidad, el agua bendita fortalece el rosario, ya que es un sacramental que ayuda a rechazar el mal y a renovar la protección divina. Cuando rociamos el rosario con fe, lo purificamos y consagramos nuevamente, lo que lo convierte en un instrumento aún más poderoso para cumplir su propósito espiritual. Este acto de piedad no solo refuerza nuestra fe, sino que también asegura que el rosario siga siendo una herramienta efectiva de gracia y de intercesión. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el rosario se rompe? En primer lugar, es importante mantener la calma y reflexionar sobre nuestro estado espiritual. Si el rosario se rompió en un momento de debilidad en la oración o de dificultades espirituales, podría ser una señal para retornar con mayor fervor a nuestra vida de fe. La oración de discernimiento es fundamental en estos casos. Además, un rosario roto nunca debe ser desechado de cualquier manera. La Iglesia enseña que los objetos sagrados deben ser tratados con respeto y no como basura común. La mejor opción es quemarlos y esparcir sus cenizas en el jardín o enterrarlos respetuosamente en la tierra. Si no puedes hacerlo por ti mismo, lo mejor es entregar el rosario a la iglesia, donde un sacerdote podrá indicarte la manera adecuada de desecharlo. En muchas parroquias, también se recolectan fragmentos de rosarios dañados con el fin de repararlos y reutilizarlos. Este acto no solo le da un nuevo significado al objeto, sino que también puede representar una renovación espiritual. Si el rompimiento del rosario ha causado inquietud o ansiedad en ti, rociarlo con agua bendita y rezar por protección puede brindarte paz interior. Recuerda que un rosario roto no es un mal presagio. La fe católica no se basa en supersticiones, sino en la confianza en Dios. El rosario es una poderosa arma espiritual, pero el verdadero poder radica en nuestra fe y en la oración, no en el objeto físico en sí mismo. Es importante recordar que el rosario, como sacramental, tiene un poder que trasciende lo material. La forma en que nos acercamos a él, con la disposición de nuestro corazón y nuestra mente, es lo que determina su efectividad en nuestra vida espiritual. A través de él, nos conectamos con el misterio de la vida de Cristo, y su función como medio de intercesión nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, especialmente en tiempos de dificultad o tribulación. No importa si el rosario se rompe, lo que realmente importa es la fe con la que lo usamos y el propósito con el que lo oramos. Como mencionaba el Santo Padre Pío, el rosario es el arma de aquellos que desean vencer en todas las batallas espirituales. Si tu rosario se ha roto, no lo veas como algo negativo, sino como una oportunidad para la reflexión. Puede ser una llamada a intensificar tu vida de oración, a profundizar tu relación con Dios o a experimentar una renovación espiritual. No te dejes guiar por el miedo, sino por la fe y por la certeza de que Dios siempre nos envía señales para guiarnos hacia el crecimiento espiritual. Muchos santos y místicos de la Iglesia han afirmado que los objetos religiosos pueden ser señales de la presencia de Dios. Santa Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, encontraba en los pequeños eventos cotidianos una manera de Dios hablar con sus hijos. Cuando el rosario se rompe, podría ser una invitación a buscar una confesión más profunda, a retomar la oración con mayor fervor o a entregar tus preocupaciones a Dios. En momentos de dificultad, cuando nuestra fe parece debilitarse, estos pequeños signos pueden ser llamados a un despertar espiritual. El rosario fue promovido por San Domingo de Guzmán, a quien Nuestra Señora reveló su significado, enseñándole que es una poderosa arma contra el mal y un eficaz medio de intercesión. Al enfrentarnos al rompimiento del rosario, debemos recordar que lo más importante no es la forma material del objeto, sino la oración que representa. Los sacramentales no son amuletos,
sino herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios. La oración del rosario es tan importante que muchos exorcistas la recomiendan con frecuencia como una poderosa forma de protección espiritual. El padre Gabriel Amorth, exorcista conocido del Vaticano, habló en varias ocasiones sobre la relevancia del rosario en la lucha contra el mal, destacando su efectividad en la protección de las almas y su poder para alejar las fuerzas oscuras. Este enfoque nos recuerda que, más allá del objeto físico, lo esencial es el acto de oración y la fe con la que nos acercamos a Dios. El rosario, al igual que otros sacramentales, se convierte en un medio para mantenernos cerca del Señor, especialmente en momentos de prueba. Por lo tanto, cuando el rosario se rompe, lejos de ser una señal de desesperación, es una oportunidad para renovar nuestra devoción y recordar el poder transformador de la oración continua. Si tu rosario se ha roto, considera esto como un recordatorio para fortalecer tu vida de oración, recibir el sacramento de la confesión y confiar aún más en Dios. Además, recuerda que un rosario roto no necesariamente debe ser desechado. Si es posible, puedes repararlo o usar sus partes para crear un nuevo rosario. Muchas personas transforman las cuentas dañadas en pequeños rosarios de dedo, los cuales pueden ser llevados consigo y utilizados para oraciones breves. Lo más importante es nunca perder de vista el verdadero propósito del rosario: acercarse a Dios y fortalecer nuestra fe. La lección que esta situación nos enseña es que todo en nuestra vida puede ser una llamada divina. No debemos ver los eventos como simples coincidencias sin significado, sino como oportunidades para reflexionar y crecer espiritualmente. El rompimiento del rosario puede ser un accidente trivial, pero también puede ser un recordatorio de parte de Dios para nunca descuidar nuestra vida de oración. Acepta este acontecimiento como una oportunidad para renovar tu fe, fortalecer tu confianza en Dios y comprometerte aún más con la oración. Que Nuestra Señora del Rosario interceda por ti y fortalezca tu camino de fe todos los días. Esta es una oportunidad para recordar que la vida espiritual no se trata solo de los objetos que usamos, sino de la intención con la que nos acercamos a Dios. Al reforzar nuestra relación con Él, podemos hacer que incluso los pequeños detalles de la vida, como un rosario roto, se conviertan en una fuente de bendición y crecimiento espiritual. Si tú también amas a Dios y crees en el poder de la fe, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué enseñanza del Padre Pío te inspira más. Tu participación es muy importante y nos ayuda a seguir compartiendo historias que fortalecen el espíritu y nos acercan más a Dios.